ADN 40 Radio, siempre conmigo. Con Sinfónica y no lográbamos repetirlo para la cantidad de gente. Y ya estamos al aire. Allá, okay. Ya estamos al aire. Es que, ¿sabe qué? Híjole, es que es tan interesante todo lo que nos va a decir. Y nos está platicando, porque mire, ahorita Rebeca nos va a presentar a este invitado que tenemos, que la verdad a mí me da mucho gusto y mucha emoción, porque además traemos una cosa en común con Fundación Azteca, con las orquestas Esperanza Azteca y con los jóvenes. Yo estaba ahora de mamá gallina enseñándole algunos videos de Obed que usted ya lo ha visto y aquí me pongo como mamá de la importancia de a los niños enseñarles acerca de la música. Pero vamos con Rebe, que nos presente a nuestro invitado. Un gran invitado. Nuestro invitado nació en una familia de músicos, pero dos mujeres han sido fundamentales en su vida. Primero, su abuela paterna, quien le dedicó horas y horas para que amara la música. La segunda, su esposa, quien lo ha apoyado en su carrera, pero en ambas descubrió la capacidad de sacrificio. Agregaría yo a mi madre, por cierto. También, ¿Se vale? Sí, claro, Okay. claro. Para una persona curiosa como él se define, la música es un vehículo de aprendizaje, porque en una sola hora puede aprender teatro, pintura, historia, geografía y hasta poesía. Estudió ingeniería, toca el violín, pero la vida lo fue llevando por el camino de la dirección de orquesta, donde no ejecuta, por cierto, ningún instrumento musical. Su herramienta de trabajo, una batuta, el único instrumento que no tiene sonido, pero que puede hacer magia o una catástrofe en cada movimiento. Durante 15 años fue director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Ha colaborado con las principales orquestas norteamericanas y se ha presentado alrededor del mundo y pisando grandes escenarios como el Carnegie Hall. Además, fue galardonado con 2 Grammys. Reconoce que gran parte del trabajo de un músico es en soledad e incertidumbre, pero está convencido de que no hay mejor terapia que un ensayo o un concierto, porque la música enriquece la vida de todas las personas. Maestro Carlos Miguel Prieto, bienvenido a La Espuma de los Días. Gracias. Y ¿me puedes compartir esa semblanza? Porque está 1000 veces mejor que el ridículum que sale en los programas. Sí, muchas gracias. Por eso Rebeca nos hace las presentaciones. Muchas gracias, Rebeca. Nos da esta introducción que nos pone a tono para darnos cuenta de quién está con nosotros. Y es que, maestro, de verdad es un honor que esté con nosotros, porque en este programa hablamos de bienestar emocional. Es un programa donde hablamos con terapeutas, pero también hablamos con escritores y con personas que tienen algún testimonio, ¿no? Conocidas o no conocidas, que nos puedan hablar algo. Y aquí yo quiero empezar, además de darle las gracias, con esta parte de la importancia de el que los niños escuchen música y música clásica y música popular. Bueno, primero gracias por invitarme a esto y por lo bien que lo hacen. Esto que dices para mí es como una cosa que veo todos los días. Es decir, que yo no le pongo a lo que yo hago la palabra clásica o a lo que hacen otros la palabra popular. O sea, para mí todo es música. Pero dentro de ese increíble espectro de lo que es la música, pues hay música muy buena y música muy mala. Entonces, sí, la música clásica hay eso mismo y en la música popular también. Entonces, lo que yo creo, pero lo creo porque pues un poco lo he vivido y lo vivo, es que a un niño, pero yo agregaría que a un niño, a un joven y a un adulto lo mismo, le hace mucho bien el contacto con la belleza y el contacto con la genialidad del ser humano de hoy y de ayer, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Que cuando estamos hablando de una obra como el Huapango de Moncayo, que tú es tu hijo, ¿no? Sí, es mi hijo. Sí, que reconoció, y felicidades. O sea, estamos hablando de algo que perdura
desde los años 40 del siglo XX hasta la posteridad. ¿Y por qué perdura? Pues por la calidad, por lo que dice, por cómo lo dice. ¿Por qué una sinfonía de Beethoven tiene eso? Ese es el misterio del arte al más alto nivel, ¿sí? ¿Por qué Pedro Páramo es Pedro Páramo? Porque hay uno y hubo un Juan Rulfo, ¿no? Entonces, ya creo que ya para pasar al mensaje es que el niño, el joven, el adulto, con el contacto con el genio humano, hablo del genio de los creadores, mejora su calidad de vida, estimula de una manera misteriosa su cerebro, mientras que el contacto con cosas que pueden ser muy exitosas temporales, ¿sí? Y que pueden ser muy emocionantes en el momento, pero que pasa ese momento y eso no perdura. Eso tiene un efecto diferente. Entonces yo no digo quitarle al joven, al adulto, al niño, el contacto con las cosas populares que son del momento, porque todo es parte de la cultura, ¿no? Pero sí digo de que tener ese contacto con el genio humano, o sea, que no por escuchar a X, Y, Z que esté este momento en todas las fiestas y en todas las bodas y en todas las cosas que uno oye, que no por eso se olvide que existió Mozart. Claro. Y porque Mozart fue esa persona en ese momento, ¿sí? O sea, sí, fue el músico del momento. ¿Qué pasa? Que 250 años después seguimos hablando, 300 años después seguimos hablando de Bach y seguimos teniendo experiencias que nos cambian la vida con Bach. Pero estas experiencias pueden ser en Martínez de la Torre, Veracruz, sin saber quién era Bach, ¿sí? Y esas son cosas que yo he vivido con la Sinfónica de Jalapa, con la Filarmónica de la Ciudad, con la Sinfónica Nacional, con la Orquesta de Minería, con la Orquesta de Luisiana. Acabo de hacer una gira con la Orquesta de Carolina del Norte, por las montañas de Carolina, entre gente que nunca ha oído música, que se queda impactada ante la belleza y ante también la alegría. Y entonces, por eso no tenemos que dar un mensaje como que esto es algo obligado, aburrido, escolástico. No. Es parte de la belleza, ¿sí? Es como, a mí me gustan los tacos, me encantan los tacos, pero también me encanta un momento, uno de esos platos que hace alguna señora o un chef que es celestial y que te transporta a otro momento, ¿sí? Entonces, no perdamos el contacto con la belleza y el genio humano por estar demasiado en contacto con cosas de hoy que en realidad van a pasar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con muchas de las cosas que tienen un impacto directo? Es porque tienen una repetición y una simpleza que nos llega a todos y todos lo repetimos. Claro. Y todo está bien, pero digamos que una sinfonía de Beethoven tiene algo y tiene una calidad y tiene un genio. Pero si quieres quitarle la palabra Beethoven porque era un señor de Alemania, para mí todos somos del mismo mundo, pero ponle el nombre de Cervantes o Rulfo o quien sea, Jaime Sabines, o sea, poesía, literatura, danza, cultura. Estas personas son parte de lo que todos debemos de estar orgullosos y conocer, ¿sí? No por estar conectado con hoy, hay que olvidar que tuvimos gente como Octavio Paz, ¿no? Claro. Y entonces, eso yo creo que hay pocas escuelas, e incluso me atrevería yo a decir pocos padres de familia que lo entienden así. Lo entienden a veces, pero como diciendo, eso es una cosa un poquito para la gente que le entiende o para la gente que se viste para los conciertos o la gente que le alcanza para un instrumento musical. Pues les tengo noticias. Todas esas cosas son más asequibles que ir al cine. ¿Sí? Sí, hoy en día, sí. un boleto para un concierto cuesta menos que ir al cine. Para ir al cine hay una serie de costos que no vemos, que son astronómicos. Sí. Te cobran la bebida 10 veces de lo que vale, etcétera. En el concierto tú pagas tu boleto. Y muchísimas veces, pero muchísimas veces, son
cosas que se pueden hacer en familia, o sea, como tú sabes, porque me dices que vas a los conciertos familiares, yo no voy a decir que algo sea barato, pero sí es barato en relación a lo que cuesta. Claro. Que cueste un boleto para ir a un concierto familiar 50 o 100 pesos, yo sé que es un sacrificio para una familia de 5, pero lo que esa familia tiene que entender primero es que lo que cuesta, lo que está viendo, es algo muchísimo más caro. Nadie discute que un concierto en el auditorio de Luis Miguel debe de costar en los miles de pesos y la gente hace unos sacrificios sobrehumanos por ir a esto. Sí. Hagamos ese mismo sacrificio a un costo de 10 veces menos por ir a oír una de las múltiples orquestas que hay en México o de los múltiples grandes músicos que tenemos en México que les van a dejar algo insospechado, que nunca sabes si te puede cambiar la vida. Igual que tu chavo reconoce Mozart y reconoce Offenbach y reconoce Moncayo, eso es algo que tú misma no sabes que lo tiene. Ajá. Bueno, pues alguien le tuvo que presentar ese regalo y ese chavo, pues ojalá le den la oportunidad de escoger un instrumento. Ya está en previolín. Ya está en previolín. Sí. Bueno, pues, o sea, y el violín en una de esas se vuelve un juguete. Claro. Y se vuelve una manera de comunicar. Sí. Igual que lo puede ser cantar, ¿eh? Sí, pero sí. No hay que ver como que el violín es algo externo, caro, complicado. Difícil, lo es. Pero igual es difícil aprender a jugar videojuegos. Y mira que juegan bien los chavos, ¿eh? Mira que juegan bien y calcula las horas que pasan en eso. Y justo por eso le hablé de los chavos y de los niños y de los jóvenes, porque justo hay un grupo de jóvenes en la Orquesta Esperanza Azteca que son jóvenes que tienen talento y que muchas veces, si no fueron llamados, vistos, escuchados, no sabemos dónde andarían. Entonces, hábleme, maestro, de este proyecto de la orquesta y sobre todo lo que viene. Bueno, aquí voy a leer algunos datos porque primero los quiero decir bien porque son impactantes. Sí. Ok, entonces, estamos hablando de una orquesta, un grupo de jóvenes que representan a 21 estados de nuestro país, ¿sí? 21 estados. Entonces, imagínense la lista de 21 estados. Van a ser 86, digamos, entre 80 y 90 jóvenes, entre la edad de 16 y 25 años. De esos 86, lamentablemente se quedaron fuera 10 veces más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es algo en donde se escoge a quien puede y quien ha trabajado y disciplina. No quiere decir que los que no se escogieron no tienen eso. Están en otro momento en su desarrollo. Okay. Entonces, estos jóvenes se juntan después de haber tenido todo un periodo virtual de clases, de convivencia, se juntan a hacer música y se conocen. Se conocen yo lo acabo de vivir ahora en Estados Unidos, en donde se hizo todo un concierto con Yo-Yo Ma de solista, el gran chelista, y gente que nos conocíamos por el iPad, nos conocemos así. Y entonces, se ponen a hacer música. Sí. Y durante 5 o 6 días se prepara un programa y habrá 2 conciertos que son el 3 y 4 de julio, uno en Puebla a las 7 en Santo Domingo y otro aquí en la Sala Nesa el jueves 4 de julio a las 7, que es como la fiesta que es a lo que llega todo este esfuerzo. Y entonces lo importante para mí no es cómo sale el concierto o cuánta gente vaya al concierto. Todo son importantes, claro. Para eso trabajamos, pero lo importante es pensar todo lo que viene antes, porque de eso viene, como lo sabes tú, sacrificio de los padres, sacrificio de los maestros, sacrificio de los mismos jóvenes, que pues un instrumento es muy celoso, ¿no? A veces hay que dejar de ir a la fiesta o dejar de... Y a mí me emociona
que estos jóvenes tengan como pasión tocar la viola, o tocar el fagot, tocar percusiones o el arpa. Sí. O sea, imagínense lo que es eso. En un país en donde estamos llenos de retos a todos los niveles y en donde muchos de estos jóvenes, es más, te podría decir que de estos 80 y tantos jóvenes hay 80 y tantas historias de heroísmo y de mérito increíble. Por eso yo siempre he dicho, y lo voy a decir siempre, si en vez de que estuviera yo aquí, estuviera uno de estos chavos, la gente lloraría. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Por el mérito. ¿Sí? Muchos de estos chavos vienen de familias en donde estos instrumentos son cosas nuevas y cosas que incluso muchos padres de familia pueden ver como, ¿para qué escoges tocar el fagot y no mejor estudias algún oficio? Para ser ingeniera o para ser doctor, lo que tú quieras. Entonces, hay que entender esto para valorar lo que realmente está detrás de este proyecto, que es algo de enorme mérito. Sí. Y a mí me entristece un poco que se pone mucho el énfasis en cosas que todos adoramos. Yo soy la persona que más sigue el fútbol y el mundial y todo. Y cada uno de estos jóvenes que juegan, para mí son ídolos, pero igual son estos otros. Entonces, del 10 al punto 1 de atención que se le da a este otro proyecto, para mí hay que balancear, ¿no? Sí. Porque alguien que se dedica a ser bailarín de ballet es un sacrificio inmenso. Y ese mismo sacrificio es con el contrabajo o con el fútbol. Entonces, son héroes y deben ser ejemplos. Deben ser ejemplos para tu niño, deben ser ejemplos para mí, cuando estén mis nietos, ¿me explico? O sea, porque ellos para mí son héroes, ellas son héroes. Y entonces, el hecho de que a mí me pongan a la cabeza de este proyecto este año, pues es algo que tomo muy en serio y como una enorme responsabilidad, pero no como diciendo yo les tengo que enseñar, no, yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Yo lo que tengo que es compartir con ellos la pasión que tengo por hacer lo que ellos están haciendo y darles un espaldarazo para que ellos sigan en este mundo con ilusión, con ganas, con trabajo, con generosidad, porque el resultado es mucho más impresionante de lo que ellos mismos se imaginan. Sí, yo recuerdo porque yo soy de Jalapa y allá está una grandiosa, además de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la universidad, sí, la Facultad de Música, y son 10 años. O sea, son muchos años, sí, los que yo pasan. Yo viví en Jalapa. Ahí. Yo viví en Jalapa 7 años, fui director de la orquesta y viví esto que me dices. Es que no es que la carrera sea 10 años, la carrera es toda una vida. Sí, es toda una vida. Es como la gente dice, bueno, para estudiar medicina tienes 6.5 años y después 3 de residencia y esas personas te van a decir, se actualizan todo el tiempo. Sigo trabajando. Sí. Porque estudiando. A la hora de que tú vienes, pues ¿tú qué quieres? ¿Un doctor que se quedó parado en 1970? Así es. ¿No? O sea, lo que quieres es alguien que está... Entonces, esta profesión, como muchas otras, ¿no? Sí. Esta profesión es una profesión para toda la vida. Pero finalmente, yo no considero que estos chavos necesariamente tengan que volverse músicos profesionales. Eso, cada quien será lo que va a hacer, y lo que para mí es importante es que el instrumento sea para ellos una manera de comunicarse. Qué bonito. Eso me dio una perspectiva totalmente diferente. No importa a lo que se vayan a dedicar, a hacer que pueda salir ahí un músico profesional. Mira, te voy a contar una historia a ver. interesante. Sí. En la Sinfónica en Minería hacemos unos conciertos navideños. Oh, sí, preciosos. Sí, que ya no podemos darnos abasto con la cantidad de gente que quiere ir a estos conciertos. Y en uno de los conciertos del año pasado que me toca a mí dirigir, fue para los estudiantes de medicina, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues ya sabes el tamaño que es esa facultad y cuánto. Bueno, había un chavo joven
con su bata de estudiante de medicina, que yo lo vi desde el principio y traía una flauta en su mano. Y yo, o sea, pues a mí me gusta hacerles preguntas al público, ¿por qué traes una flauta? Pues porque mi pasión es la flauta. Y entonces le dije, pues, vente, vente. Y el cuate tocó enfrente de 2,000 personas y de 100 de la orquesta y un coro grandísimo, pues tocó una parte de flauta del concierto de Mozart de flauta, un poquito. Y nos quedamos fascinados, porque finalmente esta persona no se dedica a esto. Entonces le invité a que se quedara sentado con la orquesta, con los flautistas, y de ahí tocar el final del concierto con ellos y con ellas. Esto, para mí, fue uno de mis highlights del año pasado. Si este chavo ve este podcast, ojalá se comunique conmigo, porque no sé olvidé su contacto. No, lo podemos buscar aquí. Sí, claro. Es un chavo flautista de la Facultad de Medicina, y me acuerdo muy bien de él, una sonrisa, eso es un ejemplo de lo que yo digo. O sea, no confundamos las cosas. No se trata de volver cientos de músicos profesionales. Tenemos muchos y muy buenos músicos profesionales. De lo que se trata es de que estas personas, al tener una pasión así, se vuelven mejores personas. Claro. Y perdón que lo insista, no lo puedo yo explicar por qué alguien que estudia Mozart en una flauta se vuelve mejor persona. Eso es un misterio enorme, pero que hay que valorar muchísimo, sobre todo como padres de familia. Aquí cuando empezaban las orquestas Esperanza Azteca y que iban a zonas que parecían muy remotas, porque nosotros vemos al alcance a lo mejor ir a la UNAM a un concierto, es cuestión de ganas, no a veces de recursos, y está muy al alcance, porque además hay muchos conciertos gratuitos en explanadas, en muchos lados. Sin embargo, decían que a veces cambiaban lo que podría ser un arma por un instrumento. Sí. Eso ha pasado muy claramente en países como Colombia, y tristemente pasa en nuestro país. O sea, ¿quién iba a decir que íbamos a llegar a esto? Pero sí hay casos como tú lo describes, y son casos durísimos. Por eso estos cuates son más héroes. Sí, ¿cuál es la diferencia de llevar la batuta a músicos profesionales de las orquestas o con los jóvenes? Es lo mismo. O sea, si me dices, yo veo a los profesionales como jóvenes y a los jóvenes como profesionales. Se dan chance porque yo a veces los veo gozando y jugando dentro de los... Nos damos chance de ser lo que somos, punto. O sea, es como... señora, ¿cómo se llama? Gabriela Jiménez. Ahorita la voy a ver, si quieres, le digo que eres por favor, fan, por favor. Ella, pues es como yo, ya no somos unos niños, de hecho somos personas que crecimos dentro de la música. Dime tú qué diferencia hay entre ella y un niño que se está divirtiendo como loco, jugando con un instrumento. Yo tengo una duda muy tonta. Dime. No. Está la orquesta, ¿no? Sí. Y pasa, y el solo de, en violín. Sí. Y allá al fondo está una clave que en todo el concierto hace 2 veces. ¡Ting! Sí. ¿Qué pasa si no está? Pues no hay tin. Pues es que ese tin lo compuso lo escribió un compositor, pero esa persona que hace el tin, que es el triángulo, en otra obra hace ¿sí? Entonces no es que esa persona en una sinfonía haya tenido un tin, sino que esa persona, para poder tocar el tin, tiene que saber dónde tocar el tin, qué tan fuerte, cómo. Y si lo hace mal, se va a notar. Vaya que se va a notar. Entonces, y en otra pieza, pues toca un solo de xilófono. Entonces, no hay instrumento protagonista, grande, pequeño. Todo es lo mismo. O sea, hay gente que por su naturaleza es más o menos protagónico, pero todo es en pro del compositor y de la música, y de la compositora y de la música. Si pudiera incorporar un instrumento poco convencional en la orquesta, ¿cuál sería? Es que yo he incorporado tantos que si te puedo yo decir... ¿Cuál fue el más...? No, es que para mí es algo que no termina nunca, pero acabo de hacer anteayer
un concierto en la Universidad de Michigan, en donde yo te dije que el solista fue Yo-Yo Ma, pero el solista y el compositor fue un músico persa, o sea, de Irán, que toca un instrumento que se llama el kamanché, que es el precursor, o sea, el bisabuelo del cello y del arhu chino. O sea, estamos hablando de un instrumento impresionante, y para mí en este momento, por la cercanía, ha sido la incorporación más mágica. Pero te puedo decir que en general he incorporado de todo tipo de cosas y siempre ha sido algo fabuloso. Si tuviera que dirigir una orquesta para película de ciencia ficción, ¿qué tipo de composiciones escogería? De ciencia ficción. Sí. Mira, hay grandes compositores, sobre todo compositores de la segunda parte del siglo XX, como Ligeti, compositor húngaro, que hizo música que tiene un misterio y que tiene una imaginación sonora. Hay una compositora finlandesa que se llama Kaija Saariaho, que acaba de morir. Compositores así que tuvieron una manera de escribir para la orquesta que lleva a esto de la ciencia ficción. Sin embargo, esto que te digo ya fue usado. Stanley Kubrick usó una obra de Ligeti que se llama Atmósferas en Odisea del Espacio. Sí. Lo usó porque este sonido tiene algo así de misterio. Lo que hay que entender es que una orquesta puede hacer 1000 cosas y que no todo es melodía, sino a veces son cosas misteriosas y color. Yo me gocé mucho con esto de las películas de Star Wars. Y bueno, ese es otro. O sea, ahí estás hablando de John Williams, ¿no? Sí. Y que como una persona que ahora tiene 90 y tantos años es capaz de poner en música el misterio del más allá, ¿no? Sí. ¿Qué papel juegan las redes sociales y las plataformas digitales en la promoción de jóvenes? Enorme. Y ese es, digamos, que el eslabón perdido para todos los que no crecimos con eso. O sea, yo mismo no sé usar las redes sociales. O sea, pero alguien me ayuda a usarlas. Claro. Las valoro mucho, pero veo que es algo que hacen ustedes bien, que no hacemos gente como yo bien. Pero para el acercamiento con la gente es absolutamente esencial. ¿Cómo se prepara mental, emocionalmente para una temporada o a un concierto? Yo pienso en el público. Y para mí eso es lo que me motiva. Pienso, por ejemplo, en la persona que hizo un esfuerzo por comprar un abono, que ahora que viene la temporada de minería, invito a la gente a abonarse, porque ese es un espaldarazo a un proyecto. Pienso en esa gente, pienso en la gente que, pues, para quien el concierto es el momento mejor de su semana. Pienso en la gente que le gusta una obra X, pero lo que más me motiva es conectar con ese público imaginario que hace un esfuerzo de todo tipo por venir a un concierto. Antes de irnos y volver a decir los días y de los conciertos, quiero que nos dé algunas recomendaciones. Para si nos sentimos tristes, ¿qué podemos escuchar que nos cambie el ánimo? Sí, triste. Pues es que lo más fácil es decirte música alegre como el Huapango de Moncayo. Eso es algo, pero es algo que, o sea, la tristeza es a veces algo muy profundo, ¿no? Entonces no te saca de la tristeza el júbilo, sino te saca de la tristeza la profundidad. Sí. Entonces yo diría que una sinfonía de Beethoven es algo tan profundo, una sinfonía como la Tercera Sinfonía o como la Novena Sinfonía de Beethoven. Ese tipo de obras que tienen tal bagaje emocional y profundidad de mensaje, eso es lo que yo diría. Si nos queremos relajar. Es que la música clásica, ya no sabes. No, yo con Tchaikovsky hay cosas que, por eso, me altero. Si te quieres relajar, lamentablemente ahí no tengo mucho que decirte porque a mí no me relaja. O sea, sí me relaja, pero, o sea, sí hay obras que son, pues...
Y también no tienen que ser tranquilas. No, hay una sinfonía de un polaco que se llama Górecki. Lo vamos a buscar. Con G-O-R-E. Ajá. Y que creo que es la tercera sinfonía, que tiene como ambiente, ¿no? De como casi relajamiento. Yo digo, no lo quiero simplificar, pero es que esta música en donde que está diseñada para que te tranquilices, ¿no? Así, música de spa, ¿no? O sea, hay música clásica que suena un poco así. Ahora, claro, todo es mucho más complejo, pero yo no conecto mucho con eso. Claro. Entonces, pero yo te diría que hay ese momento del finales del siglo XX, hubo varios compositores como Górecki, hay un compositor que se llamaba Arvo Pärt, pero se escribe P-A con umlaut, que son los dos puntitos encima de la A, sí. R-T, que escribió muchas cosas así, muy interesantes. Compositores después nórdicos. Pero bueno, es difícil porque yo siempre he rechazado que la música clásica sea buena para dormir. Porque a ver quién se duerme con la concentración. Hablo de relajar la mente, sobre todo de cuando estamos trabajando y queremos transportarnos nuestra mente a otro lado, por supuesto. Correcto. Y yo quiero agradecerle que haya estado con nosotros y que por favor, cuando ande por aquí, yo sé que es muy ocupado, regrese, porque nos falta hablar de la ópera, de los idiomas, de los países, de dónde ha viajado y todo eso. Lo invito a que vuelva a La Espuma y los días. Y antes son 2 fechas, una en Puebla. Mira, me la sé de memoria, pero a veces la memoria te juega. ¿sí? Entonces, es el miércoles 3 de julio a las 7 de la tarde en el claustro de Santo Domingo en Puebla. Que eso hay que entender que es uno de los sitios más bonitos que se puede estar, y escuchar a la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak va a ser una maravilla. Y el segundo concierto el jueves 4 de julio a las 7 en la sala Nezahualcóyotl. Y el programa es la Sinfonía de Dvorak número 9, llamada del Nuevo Mundo, de Dvorak, una obra increíble, súper motivante. Una obra llamada Mariachitlán, de Juan Pablo Contreras, que es una obra de un compositor de Guadalajara, joven, que va a estar presente, y una obra de Gabriela Ortiz, gran compositora mexicana, llamada Antrópolis, que habla un poquito de los antros. Que se la dedicaron, ¿verdad? Me la dedicaron a mí y a la orquesta de Luisiana con la que estaba entonces. Sí, ahí me voy a quedar con esa duda para la otra. ¿Qué tipo de antrero es aquí el maestro? No, eso habla de los antros, de quizá alguno de ellos estaba todavía en funcionamiento cuando yo era chavo, pero habla de ese mundo de la Ciudad de México en donde se bailaba el mambo, se bailaba cumbia, o sea, es decir, que en el antro específico el lenguaje era ese. Hay uno de los antros en donde empezó la música punk en México. Entonces es un poco ese mundo de no es del antro donde van los jóvenes hoy, sino como de los salones de baile. Pues muchas gracias, un gusto, un placer. ¿Te gusta bailar? Sí, soy veracruzana, jalapeña. Bueno, soy jalapeña un poco más recatada que las jarochas. Y yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.